Trabajo como guardia nocturno en el Hospital Central. Zona de acceso, control de ingresos, portón trasero. Nada muy glorioso, pero tranquilo. Hasta esa noche. Eran como las 11:30 cuando lo vi entrar. Un hombre de unos 50 años. Desalineado, camisa arrugada, caminando rápido pero sin rumbo claro. No parecía perdido. Tampoco parecía bien. Se acercó directo al escritorio y me dijo: «Necesito que revisen a mi hermano». Se golpeó la cabeza. «Está sangrando». Lo miré detrás. Nadie venía con él. Ni una ambulancia. Ni un auto detenido en la puerta. «¿Dónde está tu hermano?», le pregunté. «Entró conmigo», dijo, como si fuera obvio. «No hay nadie más, señor. Está conmigo. Venía a mi lado todo el camino. Se tropezó en el puente, se golpeó. Yo lo traje». Hablaba rápido, con desesperación. Pero no era una desesperación cualquiera. Era de esas que suenan fabricadas, como si intentara convencerse a sí mismo mientras me hablaba. Le pedí que se calmara, que tomara asiento. Llamé a admisión para notificar, y cuando me distraje medio segundo para anotar su nombre, él ya no estaba. Salí a buscarlo. Lo encontré en el pasillo de pediatría, tocando puertas, llamando a gritos. «Tiene que estar acá. Lo metieron, yo lo vi. Alguien se lo llevó». Seguridad lo retuvo. Lo llevamos al escritorio. Ahí me mostró su celular. Una foto borrosa, mal encuadrada. 2 hombres. Parecían hermanos, o al menos parecidos. «Es él. Lo traje conmigo. No pueden perderlo». Llamaron a uno de los médicos psiquiatras de turno. Dijeron que ya había pasado antes, que tenía historial, delirios, episodios confusionales. Una vez se apareció con la misma historia, pero con detalles distintos. Otro año, otra ropa, otra herida. El tipo se quedó sentado un rato, mirando la puerta de entrada, sin moverse, hasta que susurró. Él estaba justo ahí, y no se fue solo. Después lo trasladaron al sector cerrado. No opuso resistencia, ni preguntó nada. Solo se dejó llevar. Esa noche, antes de cerrar mi turno, salí a fumar. Por costumbre miré las cámaras, y en una de las grabaciones, al fondo, justo cuando él entraba al hospital, había una sombra junto a él. Algo borroso, difuso, no parecía un fallo. Volví a mirar, varias veces, y en cada cuadro, justo cuando el tipo miraba a su lado, esa sombra parecía moverse. No lo reporté. A veces es mejor que los errores de las cámaras se queden en la pantalla. Y si no era un error, tampoco quiero saber qué era. Esto me pasó durante mi primer año como residente de enfermería. Me asignaron a un hospital grande, algo viejo, de esos donde las luces parpadean sin motivo y los pasillos suenan huecos después de las 2 de la mañana. En mi tercera semana me tocó el 5º piso. Clínica general. Pocas habitaciones ocupadas, pacientes estables, nada que preocupara. Pero al fondo del ala había una habitación cerrada, la 503. No figuraba en sistema, no tenía paciente, ni sábanas. Técnicamente, fuera de servicio. La primera noche todo fue tranquilo. Solo me llamó la atención que la puerta de la 503 estaba perfectamente cerrada, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de alinear cada centímetro. Demasiado prolija para estar vacía. La segunda noche, pasé a eso de las 2:20. La puerta estaba apenas abierta. No escuché nada, pero algo me incomodó. Me detuve. Asomé la cabeza. Adentro no había nadie. La cama estaba hecha, pero una silla había sido colocada junto a ella, como si alguien la hubiera usado recientemente. Y yo estaba segura de que la noche anterior no estaba ahí. Pensé que algún camillero la dejó por error, pero la 503 no aparecía en ninguna ruta. Nadie tenía por qué entrar ahí. La tercera noche lo confirmé. La silla seguía ahí, y esta vez había una bandeja de comida vacía, sin cubiertos. La cocina no la había mandado, tampoco enfermería.
y cuando pregunté en limpieza, me miraron raro. Le comenté a la enfermera de planta. Me escuchó en silencio. Después dijo: «Esa habitación, mejor no tocarla. Se usa sola, cada tanto». No supe si hablaba en serio o si era su forma de espantarme, pero la manera en que lo dijo, como si fuera una regla no escrita, me dejó pensando. Un rato después, en el cambio de ronda, otro residente me lo confirmó. La 503, sí. A veces se mete un tipo ahí. Nadie sabe quién es. ¿Y lo dejan? Mientras no moleste, sí. Lo dijo como si fuera lo más común del mundo, como si ignorarlo fuera más fácil que sacarlo. La cuarta noche, lo vi. La puerta estaba entreabierta, y esta vez había luz adentro, luz tenue, como de velador. Desde el pasillo vi a alguien sentado en la cama, de espaldas, vestido como cualquiera, camisa oscura, jeans. No era paciente, no era del personal. Me quedé quieta, y entonces giró la cabeza. Me miró. No dijo una palabra, no se movió. Solo me miró, como si ya supiera quién era yo, como si me estuviera esperando. No fue amenazante, tampoco tranquilo. Fue incómodo, como estar frente a alguien que no tenía motivo para estar ahí, pero tampoco parecía tener prisa por irse. Cerré la puerta, no hablé, no corrí. Solo volví al puesto y le dije a la enfermera: «Hay alguien en la 503». Ella ni se inmutó, solo respondió: «Siempre pasa, ya se va a ir». Subieron a revisar, por protocolo, supongo. Y claro, no había nadie. Cama hecha, silla en su lugar, nada más. Al día siguiente pedí que me cambiaran de piso. No me preguntaron por qué, y yo no ofrecí explicaciones. Nunca lo volví a ver. Pero a veces, en otros hospitales, paso frente a una habitación cerrada y no puedo evitar mirar 2 veces. Porque aprendí algo que nadie te enseña en enfermería. A veces el problema no es lo que pasa adentro de una habitación, sino lo que todos fingen que no pasa. Esto me pasó en el hospital donde trabajé como residente durante mis primeros meses en clínica médica. Era un turno de viernes a la noche. Lluvia fina, pasillos vacíos y ese zumbido constante de luces viejas que te empieza a hacer compañía cuando todo está en silencio. Alrededor de las 11, mientras actualizaba historias clínicas, vi a un hombre salir del ascensor. Camisa gris, jean gastado, sin credencial ni abrigo. Caminaba tranquilo, sin prisa. Parecía saber exactamente a dónde iba. Lo saludé por cortesía. Me miró y dijo: «Vengo a ver a mi hermana». Le pregunté el nombre. Me lo dio. Busqué rápido en la planilla. No figuraba nadie con ese apellido en todo el piso. «¿Seguro que está en clínica médica?», le pregunté. Sí, piso 3. Siempre en la cama al lado de la ventana. Me pareció extraño, pero no tanto. A veces derivan pacientes de otros servicios y no se actualiza el sistema. Le pedí que esperara en recepción, pero siguió caminando. Lo llamé de nuevo. Solo levantó una mano, como diciendo: «Tranquila», y dobló hacia las habitaciones. Lo seguí unos metros. Lo vi entrar en una habitación semioscura. Una de las pacientes estaba despierta. Le hablaba con calma, demasiado tranquilo, como si ya se conocieran. Estuvo allí unos 5 minutos. Luego salió sin decir nada, ni mirarme. Caminó hacia el ascensor, se metió y se fue como si no hubiera hecho absolutamente nada fuera de lugar. Fui a preguntarle a la paciente. Ella, algo confundida, dijo que era un amigo de su hermano. No parecía asustada, pero tampoco del todo cómoda. Parecía no saber si lo que había pasado estaba bien o no. Informé a la enfermera de planta. Me dijo que ya lo habían visto antes, que venía de vez en cuando, pero que nunca nadie pudo confirmar a quién venía a ver, ni cuándo entraba, ni cómo. Le pregunté si se había notificado seguridad. Me respondió: «Una vez, pero no hizo nada raro, así que lo dejaron». No volví a verlo esa noche, pero durante las siguientes semanas
Lo vi 3 veces más, siempre tarde, siempre caminando como si conociera cada rincón, siempre con una excusa distinta, una hermana, una tía, una amiga de la familia. Una vez lo vi detenerse frente al carro de medicamentos. No tocó nada, solo lo observó en silencio unos segundos y siguió caminando, como si estuviera tomando nota mental. Otra noche decidí seguirlo con más cuidado. Lo vi salir del hospital sin pasar por portería, por una puerta lateral que, según mantenimiento, debía estar cerrada desde hacía meses. Lo informé por escrito. Nunca recibí respuesta. Nadie preguntó nada, como si escribirlo fuera más incómodo que ignorarlo. La última vez que lo vi fue a las 2:10 de la mañana. Estaba parado frente a una cama, quieto, mirando en silencio, las manos en los bolsillos. Demasiado tiempo para alguien que solo vino a visitar. No dijo nada, no se movía, ni siquiera parecía esperar una reacción. Cuando notó que lo observaba, solo sonrió, una sonrisa leve, casi educada, y se alejó caminando. Como siempre, no volvió. O tal vez sí. A veces tengo la impresión de haberlo visto de lejos, en otros pisos, pero nadie más lo menciona. Simplemente, nadie quiere mirarlo de frente. Esto me pasó cuando tenía 22 años. Trabajaba el turno nocturno en una tienda 24 horas en las afueras de un pueblo. Era una tienda pequeña, 3 pasillos, cámaras medio viejas y una luz parpadeante justo encima del mostrador. Yo siempre estaba sola desde medianoche hasta las 5:30, cuando entraba el del primer turno. Esa noche, como siempre, me la pasaba limpiando, reponiendo cosas y matando el tiempo. Eran como las 2:10 cuando entró el primer cliente, un joven, con gorra y audífonos. Agarró una bebida energética y pagó en efectivo. Mientras buscaba el cambio, noté que me miraba un poco raro, como si estuviera esperando que dijera algo. No lo hizo. Se fue sin hablar más. Me puse a ordenar unas cajas de frituras en el pasillo lateral. A las 2:30 vi pasar un carro por la ventana. Un sedán negro, sin placas visibles, con vidrios oscuros. Pasó lento frente a la tienda, pero no entró. No fue lo suficiente como para asustarme, pero me quedé con la imagen grabada. Tenía algo silencioso, controlado. Volví al trabajo. A las 2:45 entró el segundo cliente. Un señor de camisa blanca, corbata suelta, con pinta de haber salido de trabajar tarde. Me pidió una botella de agua. Antes de pagar, me preguntó: ¿estás sola aquí? Yo ya estaba acostumbrada a esa pregunta. Contesté rápido: no, mi compañero está en la parte de atrás. Me observó unos segundos, luego sonrió leve y se fue. Justo después de que saliera, vi pasar el mismo carro por segunda vez, esta vez más lento. Sentí una presión en el pecho. Fingí que no me incomodaba, pero algo ya no se sentía normal. Y fue en ese momento, mientras lo seguía con la mirada, que sonó la campanita de la puerta. Un joven delgado, despeinado, con una chaqueta sucia. Preguntó si teníamos café fresco. Le serví uno. Pagó en monedas. Parecía normal, pero no me dejaba de mirar. Después de pagar, se quedó un par de segundos más de lo necesario y salió caminando. Miré el reloj, 3 de la mañana, hora de limpiar el baño. Agarré el carrito de limpieza y caminé hacia el pasillo del fondo. Pasé junto a la puerta de servicio y miré por la ventanita. Ahí estaba, el mismo sedán, estacionado justo detrás del local. Las luces apagadas, nadie visible desde ahí. Tragué saliva. Intenté tranquilizarme, pensando que tal vez era alguien descansando. Seguí hacia el baño. La puerta estaba apenas entreabierta. Empujé con cuidado, y ahí estaba él, de pie, en la esquina, entre la pared y el secador. Me miraba fijo. No decía nada, solo estaba ahí,
como si me hubiera estado esperando. Me quedé congelada. No reaccioné, y él tampoco se movía, solo respiraba, firme, callado. Cuando di un paso atrás, él avanzó uno hacia mí. No lo pensé. Le empujé el carrito encima con fuerza y salí corriendo por el pasillo hasta la oficina. Cerré con seguro y marqué al 911 con las manos temblando. Mientras hablaba con la operadora, encendí la cámara lateral. Vi cómo salía del baño. Caminó hacia la puerta principal. Se detuvo. Probó la manija. Una vez, después otra. No intentó forzarla. Solo la revisó. Luego miró hacia la calle un momento y se fue caminando hacia la parte trasera de la tienda. Minutos después, la cámara captó las luces del sedán encendiéndose. El auto giró lentamente y se alejó por el camino de servicio, sin prisa. Cuando llegó la patrulla, ya no había nadie. Solo las huellas marcadas en la tierra, detrás del baño. Nunca supe quién era. Desde esa noche, no volví a aceptar un solo turno nocturno. Esto me pasó hace un par de años, cuando tenía 22. Trabajaba en una tienda de conveniencia que está abierta 24 horas. Era de esas que están en la salida de una autopista, lejos de cualquier vecindario, rodeada de terreno baldío, con una gasolinera apagada al lado y una cafetería cerrada enfrente. En el turno de noche solo se quedaba una persona, y esa noche me tocó a mí. Era un martes, tranquilo, sin lluvia, sin viento, uno de esos turnos que se sienten eternos. Desde que entré, a las 11 de la noche, todo fue normal. Pocas personas, uno que otro taxista, un camionero. A eso de las 2:30 de la mañana, entró un tipo, delgado, sudadera con capucha. Tenía parte del rostro cubierto. No dijo nada cuando entró, ni un saludo. Solo caminó hacia el fondo, al pasillo de las papas. Pensé que era alguien más buscando un snack, pero después de un minuto, noté que no se movía, ni tomaba nada, ni miraba los precios. Solo estaba parado ahí, frente al estante, como si estuviera leyendo algo invisible. Al principio no me alarmé. Hay gente que se queda viendo productos sin tocar nada. Tal vez estaba esperando a alguien afuera, pero pasaron 5 minutos y no se había movido un solo centímetro. Me estaba empezando a incomodar. Entonces simplemente se dio la vuelta y salió, sin decir una sola palabra, sin mirar hacia la caja, sin comprar nada. Vi cómo se alejaba por la puerta de vidrio y se perdió justo donde las cámaras ya no alcanzaban a grabar. Volví a mi rutina. Pasaron unos 40 minutos. Yo estaba limpiando el mostrador cuando volví a verlo. La puerta se abrió y era el mismo tipo, misma ropa, mismo paso lento, mis mismos nervios, ahora más conscientes. Pero esta vez no fue directo al pasillo. Se detuvo en seco al entrar. Se quedó un momento mirando el lugar y luego caminó hacia el mismo estante de papas. Otra vez, no tocó nada, no se movió, solo estaba parado, respirando, y esta vez con la cabeza girada ligeramente hacia mí. Le pregunté desde la caja, ¿necesitas ayuda con algo? Nada, solo se quedó ahí, 5 segundos más, y se fue otra vez. Lo vi caminar hacia el lado oscuro del estacionamiento. Ahí fue cuando abrí la aplicación de cámaras desde la oficina. Revisé el ángulo lateral. El tipo no se había ido muy lejos la primera vez. Había estado parado entre la pared trasera y la zona de reciclaje, sentado, como si estuviera esperando algo o a alguien. Quise llamar al supervisor, pero era tarde y no respondía. No era una emergencia para la policía, pero ya no me sentía tranquila. Fui hasta la puerta principal, la revisé 2 veces. Apagué las luces del pasillo lateral. Me quedé solo con la del mostrador. A las 4 de la mañana
Volvió a entrar, pero esta vez sí agarró algo. Tomó una botella de agua, caminó hacia la caja, la puso frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Saqué la cuenta y le dije el total. Metió la mano al bolsillo y sacó monedas. Las puso una por una. No dijo nada. Y cuando tomó la botella, no salió por la puerta principal. Caminó hacia el fondo, donde están los baños, y ya no lo volví a ver. Esperé 5 minutos, luego 10. Le mandé mensaje al supervisor. Nada. Revisé el baño desde la cámara. No había nadie. Fui hasta allá con el corazón acelerado. El baño estaba vacío, pero la puerta de emergencia estaba mal cerrada. El pestillo forzado. El tipo había salido por ahí. Justo cuando regresaba a la caja, una patrulla se estacionó al frente. 2 oficiales entraron. Me preguntaron si había visto a un hombre solo, con sudadera negra. Les dije que sí. Me mostraron una foto de vigilancia de otra tienda. Y era él, el mismo hombre que estuvo parado frente al estante de papas durante minutos, que había entrado 3 veces, que no dijo una palabra. Me dijeron que había asaltado una tienda a unos 20 minutos de ahí, pero no aquí. No hizo nada. Solo entró, me miró, pagó y desapareció. Esa misma semana pedí el cambio de turno. Esto me pasó hace casi un año, cuando trabajaba durante mis vacaciones en una tienda de conveniencia que abría 24 horas. Yo cubría el turno nocturno, de 11 p.m. a 6 a.m. Era joven, necesitaba el dinero, y no me molestaba estar sola. La tienda era pequeña, con solo 3 pasillos, una caja, cámaras medio viejas y una lámpara que siempre parpadeaba sobre el mostrador. La mayoría de las noches eran tranquilas, pocas visitas, algún camionero, un par de borrachos, gente buscando cigarrillos o bebidas energéticas, nada fuera de lo común, hasta que llegó él. La primera vez fue a las 2:20 de la mañana. Un hombre de unos 40 y tantos, delgado, camisa de botones, barba recortada, manos grandes. Traía una expresión relajada, casi amable. Tomó una soda y una barra de chocolate. Se acercó al mostrador. «Qué noche tan tranquila, ¿no?», dijo, con voz suave. «Sí», respondí, sin pensarlo mucho. Pagó en efectivo. Sonrió. Se fue. No pensé en él otra vez. Hasta que volvió la noche siguiente. Misma hora, mismos productos, misma frase. «Qué noche tan tranquila, ¿no?». Empecé a reconocerlo como el de la madrugada. Parecía inofensivo. Y no era raro que algunos clientes tuvieran sus rutinas. Pero después de 5 días seguidos, algo me hizo prestar más atención. Ya no sentía que solo venía por sus cosas. Me miraba con más calma, como si esperara algo más de mí. Al 6.º día, entró, caminó los pasillos y se acercó a la caja sin productos en las manos. «Solo pasé a saludarte», dijo. «Ah», sonreí incómoda. «Bueno, gracias». «Siempre estás tan callada», dijo. Se fue. Volvió 2 días después, sin comprar nada. Se quedó unos minutos parado cerca del café. Luego se acercó al mostrador y preguntó: «¿No te da miedo estar sola aquí?». «No», dije firme. Él sonrió, pero ya no con simpatía. «Eres valiente», respondió, antes de salir. Esa noche me costó trabajo concentrarme. Sentí que lo que buscaba no era producto, era presencia. La noche siguiente no entró, pero lo vi, desde la cámara externa, parado afuera, a un lado de la puerta automática. No intentaba entrar, solo estaba ahí. Cuando lo miré, bajó la cabeza, metió las manos en los bolsillos y se alejó caminando. No tenía coche, y esa calle no conecta con nada más. El jueves volvió. Llevaba una libreta negra. «Anoche no estabas», dijo. «No, me cambiaron».
Mentí. Ya me gustaba esta rutina contigo. Dejó un paquete de goma de mascar en el mostrador. No dijo más, no pagó nada. Y se fue. Esa noche hablé con el gerente. Pedí cambio de sucursal. Aceptaron. Me quedaban 3 noches más. Desde entonces no volvió. Las siguientes 2 noches fueron tranquilas, aunque estuve todo el tiempo pendiente. Cada sombra, cada sonido, cada reflejo en el vidrio me tensaba. Y entonces llegó la última noche. A las 3:14 de la mañana, fui a la parte trasera para reponer un paquete de hielo. Y ahí noté algo. La puerta de servicio estaba ligeramente abierta. No la había dejado así. La había cerrado y trabado. Me acerqué con cautela. Sentí el estómago caer. Entonces escuché pasos. Dentro de la tienda. Lentos. Entre los pasillos. Corrí hacia el pasillo del fondo y me escondí tras una estantería. Desde ahí lo vi. Era él. Pero ya no traía su ropa habitual. Llevaba sudadera negra, guantes y en la mano su libreta. No buscaba productos, no miraba el café, no pasaba por el refrigerador. Iba derecho al mostrador, como si supiera que yo debía estar ahí. Y entonces dijo algo. «Sofía, mi nombre». Nunca se lo había dicho. Corrí. Entré a la oficina, cerré con seguro y marqué al 911 con los dedos temblando. Mientras hablaba con la operadora, abrí el monitor de cámaras. Lo vi caminar por el pasillo frontal, detenerse frente a la puerta de la oficina, apoyar la mano. «Sabía que estaría sola tu última noche», susurró. No golpeó, no intentó forzarla, solo bajó la mano y salió. Caminó por el pasillo trasero y desapareció en la oscuridad detrás de la tienda. La policía llegó minutos después. Revisaron todo. No lo encontraron, pero junto a la puerta trasera había algo tirado. Su libreta. Adentro había frases sueltas, fechas, mapas hechos a mano y mi nombre repetido, en una hoja con letra grande. Hoy sí. Nunca lo atraparon. Nunca volví a verlo. Pero desde esa noche no volví a usar mi gafete. Y no volví a quedarme sola en ningún turno nocturno. Trabajo como guardia nocturno en un edificio de oficinas antiguo, de esos que aún tienen puertas de madera pesada, focos con sensor que fallan y ni una sola cámara de seguridad. Las rondas son manuales. Todo se hace a la vieja escuela. Esa noche llovía sin parar. Una lluvia persistente, sin relámpagos, sin pausas. A eso de las 10:30 de la noche, el edificio ya estaba vacío. Me encontraba en recepción leyendo un poco cuando escuché 3 golpes secos en el vidrio de la entrada. 1, 2, 3. No fue la lluvia. Alguien tocó. Me levanté. Bajo la marquesina había un hombre, alto, empapado, con una chamarra negra. Tenía la capucha puesta. No se movía. Solo me observaba desde el otro lado del vidrio. ¿Puedo ayudarte? ¿Crees que pueda quedarme aquí un rato? Está lloviendo fuerte. No lo conocía. No tenía identificación, mochila, uniforme. Nada. Hablaba con calma, pero había algo en su tono. Demasiado neutral. «Espera un momento», le dije. Cerré con seguro y llamé a mi supervisor. «¿Lo conoces? Entonces no lo dejes entrar. No tenemos cámaras y estás solo. Si insiste, marca a la policía». Colgué. Me giré hacia la puerta. Ya no estaba. Y entonces se fue la luz, sin parpadeo, sin advertencia. Oscuridad total. El edificio quedó en silencio. La lluvia, antes lejana, ahora parecía golpearte por dentro. Encendí la linterna. La luz era débil. Cortaba apenas unos metros. Caminé los pasillos. Mis pasos retumbaban. Pisada, eco, respiración. Como si alguien más me imitara detrás. Una fracción después. Cada puerta entreabierta parecía un umbral. Cada sombra, un movimiento contenido. Fui al generador. Me temblaban las manos. La luz volvió a los 10 minutos.
y cuando regresé a recepción, una puerta interna estaba abierta. Yo la había cerrado, la conocía. No había viento, no había razón, y no había cámaras para probarlo. Pero algo se había movido. Volví a sentarme. Quería calmarme, pero entonces llegaron los ruidos. Primero un clic, después un leve arrastre, como una silla. Luego, pasos, lentos, desde el piso superior. Fui a revisar, con la linterna, con los nervios al límite. Pasé por la sala de juntas. Una silla estaba girada hacia la pared. No recordaba haberla visto así. No había nadie, pero el aire se sentía tibio, usado. Volví a recepción, cerré todo, y ahí me quedé, sin moverme. Cada sonido se volvía más claro. Una gota cayendo en un cubo, un leve crujido del techo, un golpeteo suave en un vidrio. El tipo ya no estaba afuera, y yo ya no estaba seguro de que hubiera salido. No sé cuánto tiempo pasó. Miré hacia el fondo del pasillo, y lo vi. Él, parado, empapado, dentro del edificio. Me congelé, y entonces, sin decir una palabra, empezó a correr. No hacia mí. Corrió directo hacia una ventana del segundo piso. Lo seguí como pude. Tropecé con una silla, subí las escaleras, lo vi empujar la ventana con fuerza y saltar. Saltó a la calle. Corrí a la ventana. Miré afuera. Llovía fuerte. La calle estaba vacía. Ni una silueta alejándose. Nada. Me quedé ahí, buscando entre la lluvia. No volvió a aparecer. Cuando revisamos el lugar a la mañana siguiente, todo estaba cerrado. No había daños, ningún acceso forzado. Pero yo sé lo que vi. No sé cómo entró, no sé cómo desapareció. Pero lo que más me perturba no es que haya saltado, sino cómo sabía exactamente por dónde hacerlo, como si ya lo hubiera hecho antes. Trabajo en una oficina pequeña. Esa noche decidí quedarme más tiempo para terminar unos pendientes que había estado posponiendo. Era una noche fría. En algún momento me levanté para ir al baño. Mientras estaba adentro, escuché unos ruidos extraños viniendo desde la oficina. Pensé que era por el cansancio, así que no le di demasiada importancia. Salí del baño y seguí trabajando como si nada. Pasó un rato y empecé a sentirme más cansado, así que fui por un café para mantenerme despierto. La noche avanzaba lento, cada minuto pesaba más. Después de beber el café, me senté de nuevo frente a la computadora, dispuesto a terminar. Pero cerré los ojos un segundo, solo para descansar, y sin darme cuenta, me quedé dormido. Un fuerte golpe en el baño me despertó sobresaltado. Mi corazón latía desbocado. No sabía si debía ir a revisar o quedarme donde estaba. Finalmente, me armé de valor y fui al baño. Encontré el bote de basura tirado en el suelo. Me paralicé. Sabía que eso no era normal. Corrí a recoger mis cosas para salir cuanto antes. Mientras las guardaba, sentí una sensación extraña en la espalda. Una presión, como si alguien me mirara muy de cerca. Me giré de golpe, no había nadie, pero la sensación seguía ahí, como si algo invisible me estuviera observando. Me apresuré a terminar de recoger todo. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi jefe. Respondí. Me preguntó cómo iba con los pendientes. Le dije que prefería terminarlos mañana, pero me respondió que los necesitaba listos para la mañana siguiente. Dudé, pero acepté. Tenía miedo, pero me convencí de que todo debía ser imaginación mía, que estaba cansado, que necesitaba concentrarme y terminar rápido. Mientras trabajaba, no podía sacudirme la sensación de que había alguien más en esa oficina. Sentía la mirada en mi nuca todo el tiempo, pero trataba de ignorarlo. Finalmente, terminé todo y me dispuse a salir. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché cómo tocaban la puerta principal. Me congelé.
Era casi imposible que a esa hora viniera alguien. Me acerqué con cautela. Pregunté quién era. Del otro lado, una voz respondió: «Buenas noches, soy el repartidor de pizza». No recordaba haber pedido nada. Le dije que se había equivocado. Él insistió. Me dijo la dirección correcta. Agregó que la pizza ya estaba pagada, que solo tenía que recibirla. Mis manos temblaban. Dudé, pero finalmente decidí abrir. Era un muchacho joven, de unos 25 años, con una gran sonrisa. Me entregó la caja de pizza y se marchó enseguida. Pensé que quizás estaba paranoico. Tomé la pizza y esperé unos minutos dentro de la oficina para asegurarme de que el repartidor realmente se fuera. Cuando lo vi alejarse, salí al estacionamiento, subí a mi coche y justo cuando arrancaba, mi jefe me llamó otra vez. Me dijo que había mandado una pizza como agradecimiento por quedarme a terminar el trabajo. Eso me tranquilizó un poco, pero mientras manejaba, no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor hacia la oficina. La sensación de que algo estaba mal ahí dentro no desaparecía, como si alguien más hubiera estado observándome toda la noche, y simplemente nunca supe desde dónde. Trabajo en el área administrativa de un pequeño edificio de oficinas. Por lo general, salgo antes de las 7, pero esa noche me quedé más tarde para terminar unos reportes. Eran poco más de las 9. Ya no quedaba nadie en los otros pisos. Yo era el único en la tercera planta. Mientras revisaba unos documentos, me detuve por un momento y me asomé a la ventana. Desde ahí podía ver parte del estacionamiento, iluminado por una sola lámpara alta. Fue entonces cuando lo noté. Un coche se detuvo frente al edificio. Las luces se apagaron y, después de unos segundos, un hombre bajó del vehículo. No parecía tener prisa. Se quedó de pie junto al auto, mirando directamente hacia mi ventana. Al principio pensé que tal vez estaba esperando a alguien, pero pasaron 5, 6 minutos y no se movía. Solo permanecía ahí, mirando hacia arriba. Me alejé de la ventana con una incomodidad en el pecho. No quería sugestionarme. Volví a mi trabajo, tratando de ignorarlo. Unos minutos después, volví a mirar. El hombre ya no estaba. La calle seguía vacía. El coche aún ahí, pero él había desaparecido. Me tensé. Intenté convencerme de que quizás solo se fue caminando, pero no pude evitar mirar hacia la puerta de entrada del edificio. No vi a nadie. Pasaron unos 10 minutos más. El silencio me ponía nervioso. Entonces escuché un sonido leve, algo metálico, como una puerta pesada cerrándose. Me congelé. El sonido venía del área de las escaleras. No hay cámaras en ese pasillo. Y por la hora, nadie debería estar entrando. Me acerqué lentamente a la puerta que da al pasillo central. Escuché pasos, subiendo. Pero no eran pasos apresurados. Eran lentos, uno a uno, con pausa. Apagué la luz de mi oficina y cerré la puerta sin hacer ruido. Me quedé en silencio, solo con el sonido de mi respiración. Los pasos se detuvieron en el tercer piso, mi piso. Esperé unos segundos más, pegado a la pared, sin saber si esconderme o salir corriendo. Entonces, nada. Silencio total. Pasaron al menos 5 minutos sin ningún sonido. Tomé mis cosas rápidamente. Al abrir la puerta con cautela, miré al pasillo. Vacío. Corrí por las escaleras sin pensar. Bajé de 2 en 2 los escalones y llegué al vestíbulo. La puerta principal estaba cerrada, pero sin seguro. Salí. El coche seguía allí, solo que ahora estaba vacío. No había rastro del hombre. Me subí al carro y llamé a seguridad desde el volante. El guardia me dijo que no había visto entrar a nadie esa noche.
Le pedí que revisara las cámaras de la entrada. Minutos después, me llamó para decirme que la cámara del acceso no había registrado a ningún hombre caminando hacia el edificio. Solo se ve el coche llegando, nada más. Turno en la gasolinera, 24 horas. Esto pasó hace un par de años, cuando tenía un trabajo nocturno en una gasolinera 24 horas, de esas pequeñas que están solas a la orilla de la carretera. Solo había 2 bombas y una tiendita con lo básico. El lugar era tranquilo, pero a veces daba mal rollo, especialmente entre las 3 y las 5 de la mañana. Muy poca gente pasaba a esa hora. Yo hacía el turno de 10 de la noche a las 6 de la mañana, y esa noche, como siempre, estaba en el mostrador viendo videos para mantenerme despierto. No había llegado nadie en al menos una hora, y la calma ya me estaba dando sueño, hasta que vi que un coche entró lentamente a la estación. Lo noté por las cámaras. Era un sedán gris, algo viejo, con los vidrios polarizados. Se estacionó junto a la bomba 1, apagó las luces y no pasó nada más. Nadie bajó, nadie pidió gasolina. Solo se quedó ahí, como si me estuviera mirando desde dentro. Lo observé por unos minutos y nada. No se movía. Algo en mi estómago se apretó, como una alarma silenciosa. Después de unos minutos raros, me levanté y cerré la puerta de entrada con seguro manual. No quise correr riesgos. Me asomé por una rendija del mostrador, pero no lograba ver al conductor por lo oscuro de los cristales. Pasaron unos 5 minutos más. De pronto, la puerta del coche se abrió. Me volví a sentar y revisé las cámaras, esperando ver a alguien bajando, pero el asiento estaba vacío. No lo vi salir. Me moví rápido a la cámara lateral, y ahí estaba, una figura caminando muy pegada a la pared, justo por donde las cámaras casi no alcanzan. Tenía puesta una gorra y una chamarra oscura. No se movía como alguien normal. Sabía perfectamente por dónde pasar para evitar ser captado bien. Fue directo hacia la parte trasera del local, donde están unas cajas y un contenedor. Apagué las luces y me encerré en la pequeña bodega. Cerré la puerta despacio y miré desde la cámara. El tipo rodeó el lugar una vez, luego otra. En una mano llevaba algo brillante. Me costó unos segundos darme cuenta. Era un cuchillo. Se acercó a la puerta de vidrio principal y trató de abrirla. Al ver que estaba cerrada, empezó a tocar el cristal con la punta del cuchillo, como si estuviera viendo si yo aparecía. No decía nada, solo miraba. En ese momento, sentí un miedo real, de ese que te hace sudar frío. Tomé mi celular y llamé al vigilante de la zona industrial cercana. Me dijo que ya iba para allá. Mientras tanto, el tipo caminó hasta una ventana lateral. Se quedó ahí parado, mirando directamente hacia donde yo estaba escondido. Fue el minuto más largo de mi vida. No se movía, no hacía ruido, solo estaba ahí. Finalmente, escuché una camioneta acercarse. El vigilante llegó. Apenas se escuchó el motor, el tipo salió corriendo hacia su auto, lo encendió y desapareció en la carretera. Le contamos todo a la policía, pero nunca supieron quién era ni por qué hizo eso. Después de eso, pedí cambio de turno. No volví a trabajar en la madrugada. Hasta hoy, cada vez que entro a una tienda de noche, reviso a mi alrededor, porque aprendí que no siempre los lugares solitarios están vacíos. A veces, alguien te observa en silencio. Turno nocturno en el supermercado. Esto que voy a contar me pasó hace casi 2 años, y desde entonces juro que no he vuelto a sentirme segura trabajando de noche. Me llamo Laura, tengo 25 años y trabajaba el turno nocturno
en un supermercado grande de mi ciudad. Mi trabajo era sencillo: reponer productos, limpiar ciertos pasillos, hacer inventario de mercancía pendiente y ayudar al cajero si había algún cliente perdido. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana, y casi siempre éramos los mismos: un guardia, el cajero y 2 o 3 más haciendo labores de piso o en la bodega. Todo se sentía tranquilo, hasta esa noche. Era un miércoles, mitad de semana, y como de costumbre, no había muchos clientes. Ya casi daban las 2 de la mañana. Yo estaba en el pasillo de alimentos enlatados, reacomodando latas y verificando fechas de caducidad. El lugar estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba la música ambiental suave, algo instrumental, y el zumbido de las luces fluorescentes. En un momento sentí algo raro. No fue un ruido. Fue esa sensación molesta de que alguien está detrás de ti. Volteé por reflejo, pero el pasillo estaba vacío. Seguí trabajando. Unos minutos después, escuché lo que sonaba como un carrito de compras moviéndose al fondo. Lo raro es que a esa hora ya no había nadie comprando, y el cajero no había dicho que entrara alguien nuevo. Me asomé al fondo del pasillo y por un segundo vi a alguien pasar de un pasillo a otro. Tenía gorra. No era uno de mis compañeros. Tampoco llevaba uniforme. Caminé hasta la punta del pasillo y miré hacia ambos lados. Nada. Solo productos apilados y estanterías vacías. Fui hasta el área de cajas para preguntar al cajero, Miguel. Le dije en broma: «Oye, ¿entró alguien nuevo y no me avisaste?» Él me miró sin entender. «¿Eh? No, no ha entrado nadie desde hace rato. Lo último fue un repartidor, pero fue hace como media hora». Ahí fue cuando me dio escalofrío. Le conté que había visto a alguien. Él se rió un poco, como para no ponerse nervioso, pero sacó su radio y avisó al guardia para que diera una vuelta. Yo volví a mi área. Intenté calmarme. Pensé que tal vez había sido una sombra o mi vista jugando conmigo, pero entonces vi algo que no tenía sentido. Había una torre de latas que yo había acomodado justo antes de ir a cajas, y ahora estaban tiradas en el suelo, no caídas de forma accidental. Estaban como empujadas de lado, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Me agaché a recogerlas, y fue ahí cuando vi algo que todavía me pone la piel de gallina. Entre 2 latas había una nota doblada. Era un papel cualquiera, como de libreta. La abrí, y decía, con letra grande y escrita a mano: «No estás sola». Me levanté de golpe. Corrí directo con el cajero. Se me notaba en la cara que algo estaba mal, porque ni preguntó. Solo me dijo: «¿Qué pasó?». Le mostré la nota. Llamó al guardia de inmediato. Revisaron los pasillos uno por uno. Nada. Nadie. Ni rastro. Así que decidieron revisar las cámaras. Y lo que vimos fue peor de lo que imaginábamos. En las grabaciones se veía como una figura entraba por la bodega, más o menos a las 11:40 de la noche. La cámara no captaba bien su rostro, pero lo que sí vimos es que no era un empleado. El tipo se coló cuando uno de los proveedores abrió la reja para dejar mercancía. Se metió rápido, sin que nadie lo notara. Y lo peor, estuvo escondido más de 2 horas entre los estantes de cajas y productos. Se movía lentamente. Se asomaba por los pasillos. Nos observaba mientras trabajábamos. Se quedó viendo a la cámara en un momento, sonriendo. Había estado siguiéndome sin que yo lo supiera. Incluso se veía en un ángulo cómo me dejaba la nota mientras yo estaba distraída al fondo. La policía llegó más tarde, pero ya no había rastro del tipo. Revisaron toda la bodega y encontraron un pequeño espacio detrás de unas cajas grandes, con una botella de agua, un sándwich envuelto y una cobija vieja.
Ese hombre llevaba días escondiéndose ahí. Nunca lo atraparon. Nunca supimos quién era ni cómo llegó exactamente. Solo sabemos que esa noche alguien caminaba entre nosotros, en silencio, planeando algo que tal vez, por suerte, no tuvo tiempo de hacer. Después de eso, renuncié a ese turno. Ya no podía estar ahí. Cada sonido me hacía girar. Cada sombra me parecía una amenaza. Y desde entonces, cada vez que voy a un supermercado, siempre miro 2 veces detrás de las estanterías. Trabajo en una cafetería y normalmente regreso a casa en bicicleta por la noche. Hay una ruta corta que suelo tomar, una calle solitaria con bodegas viejas y faroles que apenas funcionan. Nunca me ha pasado nada ahí, pero cada vez que paso, me siento incómoda. Como si alguien me observara desde algún rincón. Esa noche salí más tarde de lo normal, casi medianoche. Estaba cansada y solo quería llegar a casa, así que tomé el atajo de siempre. Apenas entré, sentí el ambiente más pesado que de costumbre. No era frío, pero el aire se sentía raro, denso. El tipo de sensación que no puedes explicar, pero que tu cuerpo reconoce como una alerta. Mientras pasaba frente a una de las bodegas, una voz me detuvo. «Disculpa, ¿puedes ayudarme?». Me sobresalté. A unos metros, junto a una reja entreabierta, estaba un hombre. Tendría unos 50 y tantos, delgado, con una chamarra oscura y una gorra. Me dijo que su esposa se había caído dentro de la casa y que no podía levantarla solo, que solo sería un momento. «¿Puedes ayudarme? Está justo ahí dentro». Dudé. Me bajé de la bici por instinto, pero algo me decía que no debía acercarme. Miré hacia la reja. Había un pasillo oscuro y una puerta entreabierta al fondo. Silencio total. Ni una luz encendida, ni una voz, nada. «Solo es levantarla, por favor», dijo otra vez, sin dejar de mirarme. Su tono era tranquilo, casi amable, pero había algo que no encajaba. Su sonrisa era extraña, y su forma de hablar, como si ya hubiera dicho lo mismo muchas veces antes. «Lo siento, tengo que irme», dije mientras retrocedía lentamente hacia mi bicicleta. Fue entonces cuando lo vi meter la mano en el bolsillo de su chamarra, y al sacarla lo vi claramente. Un cuchillo de cocina, medio oxidado, con mango de madera. No dijo nada, no cambió de expresión, solo dio un paso más hacia mí. Pedaleé con todas mis fuerzas. Sentí como mis piernas temblaban, pero no dejé de avanzar. Escuché sus pasos corriendo detrás de mí por un momento, pero no me atreví a voltear. No paré hasta que llegué a la avenida principal, donde había luces, autos y gente. Me detuve solo para respirar. Estaba temblando. No lloré, pero me costaba incluso sostener el manubrio de lo fuerte que me latía el corazón. Desde esa noche, no he vuelto a tomar ese atajo. Y no pienso hacerlo nunca más. Trabajo como guardia nocturno en un edificio de oficinas de 10 pisos, construido en los 80, viejo pero funcional. Durante el día está lleno de ruido, gente entrando y saliendo, puertas automáticas abriéndose sin parar. Pero a la noche, después de las 9, todo muere. Los ascensores se vuelven lentos, las luces parpadean más seguido, y los pasillos se sienten más largos de lo que deberían. Mi rutina es siempre la misma. Rondas cada hora. Revisión de cámaras desde el puesto del primer piso. La máquina de café está justo frente a los ascensores. Antigua. Hace más ruido del que debería. Pero cuando pasas 12 horas solo en un edificio vacío, un café caliente a las 2 de la mañana puede ser tu única compañía. Esa noche todo estaba normal. Ya había hecho 2 rondas. No había nadie. Ni luces encendidas, ni alarmas,
ni puertas abiertas. A las 2:12 bajé al primer piso. Puse el vaso. La máquina tardó más de lo usual en calentar. Zumbaba con un pitido agudo, un ruido que siempre odié. Mientras esperaba, miré por costumbre los monitores. Una de las pantallas, la del piso 6, mostró movimiento. Una figura cruzando el pasillo, caminando despacio hacia la sala de descanso. No rápido, no huyendo, solo caminando, como si estuviera en su casa. Ese piso está cerrado por mantenimiento desde hace semanas. Nadie tiene acceso. La electricidad está cortada en esa ala. Las puertas cerradas. Volví el video unos segundos. No vi de dónde venía. Solo aparece. Y lo peor, entra en la sala de descanso. Y no sale. Subí en el ascensor. Las puertas tardaron en abrir. El piso entero estaba oscuro. Caminé con la linterna. El aire estaba más frío que en los demás pisos, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta. Pero no hay ventanas en esa sección. La puerta de la sala de descanso no tenía candado. Solo estaba cerrada desde adentro, como si alguien la hubiese empujado al salir. Al entrar, me detuve. En el centro de la mesa, una taza descartable, llena. Té, no café. Aún humeando. No había nadie. No olor a cigarro, no ruido de pasos. Nada. Solo silencio. Y esa taza. Bajé. Más rápido que de costumbre. Volví al puesto de control. Mi café, el que había dejado frente a la máquina antes de subir, ya no estaba ahí. Lo encontré colocado en mi escritorio, junto al teclado, exactamente donde suelo dejarlo cuando lo traigo conmigo. Pero yo no lo traía, estoy seguro. Pensé en revisar las cámaras. No lo hice. No quería ver si alguien más había bajado. No anoté nada en el parte. Puse lo mismo de siempre. Ronda completa, sin novedades. Esa noche no dormí ni un minuto, aunque técnicamente estaba despierto desde que entré. Solo escuchaba el zumbido de la máquina, el ruido intermitente del ascensor que nunca pedí, y pasos, muy lejanos, demasiado suaves para ser reales. Desde entonces, cambié mi rutina. Ya no tomo café a las 2, y si algo se mueve en las cámaras, yo no subo. Hace unos años trabajaba en una gasolinera pequeña, a las afueras de la ciudad. Era una estación modesta, un solo surtidor, una tienda de turno nocturno y una carretera que a partir de las 10 se volvía desierta. Yo hacía el turno más pesado, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Siempre estaba sola en la tienda, y al principio no me importaba. Había aprendido a hacer todo mecánicamente, limpiar los estantes, revisar el stock, atender a los pocos que pasaban. Ponía música bajito o escuchaba algún podcast para mantenerme despierta, hasta que empecé a notar algo. Todas las noches, cerca de la 1:45, pasaba un auto por enfrente, negro, sin marcas, vidrios oscuros. No frenaba, no ponía direccional, ni siquiera bajaba la velocidad, solo pasaba, y el conductor giraba la cabeza para mirarme. No fue una vez ni dos. Durante semanas, todas las noches, a la misma hora exacta, ese auto cruzaba frente a la estación. Y siempre me miraba. Al principio pensé que era un cliente habitual, tal vez alguien con una rutina fija, pero empecé a preguntar a los otros empleados del turno de la mañana o del vespertino. Ninguno lo había visto jamás. Solo pasaba cuando yo estaba. Una madrugada, mientras sacaba la basura al contenedor que está junto al borde del asfalto, lo vi venir. Y por reflejo, me congelé. El auto pasó lento, esta vez con las luces bajas, y el conductor no solo me miró, me sostuvo la mirada por 3 segundos completos. Entré corriendo, sin cerrar bien la puerta. No pude volver a salir el resto de la noche. Desde ese momento, no dejaba de pensar en él. Llegaba al trabajo temblando. Me asomaba antes de cada hora, y cada vez que se acercaban las 1:45, me preparaba mentalmente para verlo pasar. Durante ese tiempo, mi papá era quien me llevaba y me recogía del trabajo.
Siempre me dejaba en la puerta y yo salía corriendo a subirme al auto cuando salía. Pero un día, por un compromiso, no pudo buscarme. Tuve que regresarme sola. Caminé unas cuadras hasta la parada del autobús, con el uniforme, sola, de madrugada. Fue ahí cuando lo sentí. No lo vi, no escuché pasos, pero había algo detrás de mí. Ese tipo de presencia que no se ve, pero que sabes que está. Esa intuición que no necesita pruebas para saber que algo no está bien. Me subí al camión casi temblando. Iba vacío. Y no pude dejar de mirar por la ventana todo el trayecto. Estaba empapada en sudor frío, aunque afuera no hacía calor. No vi el auto, pero no importaba. Sentía que me estaba siguiendo igual. Ese día fue el último. Renuncié por mensaje. No regresé ni a buscar mi último cheque. Nunca supe quién era. Nunca supe si solo me observaba o esperaba algo más. Pero hasta hoy, si paso por una gasolinera de noche, me detengo, miro a la carretera y por un segundo espero verlo pasar, lento, con esa mirada fija, como si aún estuviera esperando que salga a tirar la basura. Hace unos años conseguí un trabajo de limpieza nocturna en un hospital público. No era el mejor puesto, pero pagaba a tiempo. Mi jornada iba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pasillos vacíos, pacientes dormidos, luces que zumbaban por horas. Cada noche me asignaban 2 sectores. Me tocaba repasar baños, salas de espera y recorrer quirófanos cerrados. Casi no hablaba con nadie. El personal de noche es poco y va apurado. Los que limpian no somos parte de la conversación. Una noche, mientras trapeaba cerca del quirófano 3, vi a un hombre caminando por el pasillo. Llevaba bata blanca. No me sorprendió. Médicos y residentes cruzan todo el tiempo. Pero algo no cerraba. No llevaba identificación. No cargaba nada en las manos. Ni carpeta, ni guantes, ni teléfono. Y no me saludó, ni levantó la vista. Solo pasó, derecho, como si caminara por inercia. Pensé que era alguien concentrado, pero lo volví a ver a los pocos días. Y otra vez, cruzó igual. Mismo ritmo, las manos dentro de los bolsillos de la bata, la cabeza levemente agachada. El detalle que más me incomodó fue su forma de caminar. No era apurada, tampoco cansada. Era como si recorriera un lugar que conocía demasiado bien, como si no necesitara mirar a los costados. Una noche, por curiosidad, pregunté en el comedor si alguien más lo había notado. Un camillero me respondió sin sorpresa. ¿Uno que nunca habla? Lo veo a veces, pero no sé de qué área es. Otra enfermera, que escuchó, se sumó. No lo viste entrar ni salir, ¿no? No, dije. Nadie lo ha visto hacerlo. Intenté ubicarlo varias veces. Me quedaba unos minutos más en el sector donde lo había visto. Siempre parecía aparecer cuando no lo esperaba, y desaparecer si parpadeaba demasiado lento. Una madrugada decidí esperarlo. Me senté al fondo del pasillo. Apagué mi carrito. Apoyé la espalda contra la pared. Esperé. Pasó sin detenerse. Pero esta vez murmuraba. No entendí las palabras, pero eran constantes, como si repasara una lista o una oración. No quise seguirlo, y no volví a hacer guardia en ese piso. Lo más extraño fue cuando vi el registro interno. Un mes después, el hospital tenía identificaciones para todo el personal nocturno. Nadie usaba bata blanca en ese turno. Nadie. Desde entonces, cada vez que cruzo un pasillo en silencio, levanto la vista. Y si veo a alguien caminando solo, sin teléfono ni apuro, no doy por hecho que trabaja ahí.